Bien, bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de funciones. Ustedes, para que veamos funciones, vamos a repasar primero lo que eran funciones en una variable, ¿sí? Bueno, decimos que f, vamos a ver, está escribiendo con negro, vamos a poner rojo, decimos que f es una función de un conjunto D en otro conjunto R, es una regla que asigna a cada elemento X de D exactamente un único elemento Y de R, y decimos que Y es la imagen de X bajo la función Y. Y escribimos Y igual a f de X. Muchas veces nosotros en la notación de funciones, esto, digamos, lo que ustedes tienen acá en el PDF es mucho más de lo que yo voy a ir sintetizando, ¿sí? Nosotros cuando definimos la función, decimos, ustedes tienen una función f, perdón, tal que y es igual, perdón, acá, tal que f de x es igual a y, ¿estamos? O y igual a f de x. La f es lo que ustedes, esto es en una variable, ya les voy a decir cuál es la independiente y cuál es la dependiente. F, esto es el nombre de la función. La f es el nombre. La x, en realidad, es lo que se conoce como variable independiente. Variable independiente. Esto es lo que ustedes vieron en análisis 1. Y la variable y es lo que se conoce como variable dependiente. ¿Sí? Bueno, las funciones que ustedes vieron en análisis 1, hay distintas formas de ver y de identificar una función. La función puede estar dada por una ecuación de manera explícita, puede estar dada como pares ordenados, puede estar dada a través de un gráfico, puede estar dado a través de un diagrama, de diagramas de Venn. ¿Sí? Cuando nosotros definimos la función, una de las formas de la notación que usamos, esto de análisis 1, decimos f, que está definida de D, que es un subconjunto de R, y va a R. Y a cada valor de X le asigna un único elemento Y, que toma el valor f de X. Es por eso que, si nosotros lo tomamos como pares ordenados, si decimos que XY pertenece a F, y además que X e Y' pertenece a F, para que sea una función, el Y debe ser igual al Y'. ¿Sí? Para cada Y, o sea, para cada valor de X le corresponde un único valor de Y. ¿Sí? Esa es una de las notaciones que la usamos en general para definir funciones. Nosotros en las funciones vamos a trabajar con funciones que son reales, ¿sí? Es decir, el dominio va a ser un subconjunto de R y el rango un subconjunto de R. Pero esto tengan en cuenta que es para una variable independiente, ¿sí? Que estamos repasando lo que vieron ustedes en análisis 1. Bueno, nosotros, ¿qué necesitamos determinar de la función? Necesitamos determinar lo que es el dominio y el rango. ¿Qué es el dominio? El conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de una función f se denomina dominio de la función. El conjunto D es el dominio de la función f. ¿Estamos? En realidad, el dominio es el conjunto de todos los valores X, o sea, de todos los valores que toma la variable independiente, para los cuales la función está bien definida. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Cuál es el rango? El conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de una función se denomina el rango o recorrido o imagen de la función. El rango, lo podemos escribir, es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de X pertenecientes a D. Esto está escrito en forma abreviada, lo que sería el rango de la función. ¿Sí? Eso es el rango de la función. Por supuesto que a las funciones, en este caso de una variable independiente, podemos hacer su representación gráfica. ¿Sí? Y ya vamos a ver. También una función, lo que yo les decía, puede representarse, bueno, a través de un diagrama de Venn. D
tengan en cuenta que es el dominio de la función. IR es el rango. D son los valores que toma la variable independiente para los cuales la función está bien definida. ¿Sí? Y el rango es la imagen. ¿Sí? Entonces ahí tenemos aclarado, el dominio de la función es igual a D en este caso. Algunas veces ustedes lo pueden tener a dominio de F, lo pueden tener así, lo pueden tener denotado de esta manera, ¿sí? Son diferentes maneras de denotarlo si ustedes consultan otra bibliografía, ¿sí? El rango también lo podríamos escribir, de esta manera. Son los I reales, tales que I es igual a f de x con x perteneciente a D. ¿Bien? Esa es otra manera de escribir el rango de la función. Estamos hablando de una función de una variable independiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, esto es un repaso de lo que han visto ustedes en análisis 1. Siga. Este es el PDF que está en el aula virtual, ¿no? Bueno, yo ya les dije quién era la variable independiente, que en este caso era x, y quién era la variable dependiente, que en este caso es y. ¿Sí? Nosotros, lo que yo les dije, que siempre vamos a trabajar con, o sea, el D y el R. Cuando yo les definí la función, yo les dije, ustedes tienen una función D, definida de D, un subconjunto de R, y va a parar a E, este le llama R, que también es un subconjunto de R. ¿Sí? A cada X le asigna un único valor, I igual a F de X. ¿Estamos? El D es un subconjunto de R. Y el R también es un subconjunto de R. O sea que nosotros trabajamos en análisis 2, vamos a trabajar con funciones que son reales. ¿Sí? Que van a tomar valores reales. Eso quiere decir. ¿Sí? Bien, y acá está la anotación. Fíjense, acá está la anotación que yo ya vengo utilizando. Bien, es común que vean eso. Sí, les quiero dar un ejemplito. Pero a ver, esperen. Sí, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, les dice, aparte de lo que tienen ahí, un ejemplo, donde les dicen a ustedes determinar el dominio. ¿Sí? De la siguiente función. Si no se entiende la letra, también me dicen, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cuál es la función? En este caso, la función f, que está definida como y igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bueno, a ver, análisis 1. ¿Cómo hacen para determinar el dominio de esa función? Sería 1 menos x cuadrado mayor o igual a 0. Perfecto, bien. Entonces, el dominio de esta función, que vamos a llamar D, son los x, números reales, tales que 1 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque está bajo el signo de una raíz y esa raíz tiene índice par. Entonces, para que esté definida esa función, lo que se llama el radicando siempre tiene que ser positivo, tiene que ser mayor o igual a 0. Es por eso que imponemos que 1 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Si generalmente en análisis 2, o sea, esto sería escribirlo en forma analítica el dominio. Pero también puede ocurrir de que, bueno, a ver, yo quiero saber qué valores son. ¿Por qué? Porque puede ser que les pidan que dibujen el dominio de la función. No la función en sí, pero que sí dibujen el dominio. Entonces, si yo, para poderlo dibujar en realidad el dominio, yo tendría que trabajarlo un poquito más a esa inecuación. Entonces, si ustedes lo trabajan un poquito más, 1 menos x cuadrado mayor o igual a 0, nos queda 1 mayor o igual que x cuadrado.
o lo que es lo mismo, x cuadrado menor o igual a 1. ¿No es así? Y bueno, ¿y cómo hacemos para despejar el x? ¿Cómo hacemos para despejar el x de ahí? Aplicamos valor absoluto. Tomamos, claro, tomamos raíz en ambos miembros, pero al tomar raíz en ambos miembros, acá me queda valor absoluto de x menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Por las propiedades del valor absoluto, esto nos queda menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, el dominio de la función también lo puedo escribir así. El dominio son los x pertenecientes a R, tal que x toma valores entre menos 1 y 1. O también lo puedo escribir así. El dominio es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Ven? Son distintas maneras. ¿Por qué? Porque si a la hora de dibujarlo me conviene tomar este o este a la hora de dibujar. Es un subconjunto de R. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una variable independiente. Bien, ahí ya que estamos, en este caso, la función que les he dado en el ejemplo, es una función que está definida por una ecuación. Y eso cuando está definida por una ecuación, nosotros ya decimos, o sea, cuando está dada ya de manera despejada, la variable dependiente, esa ecuación, digamos, está dada en forma explícita. ¿Sí? Porque también pueden tener ecuaciones implícitas. ¿Sí? Entonces, acá la función ya está definida a través de una ecuación. ¿Sí? ¿Copiaron? Podemos seguir avanzando. Me dicen. Sí. ¿Los Sí, demás? Sí, profe, siga. Bueno, Sí, profe. sigamos. Perfecto, sigamos. Bueno, a la hora de hacer la representación gráfica, tengamos en cuenta que todo esto es un repaso de análisis 1, ¿sí? Entonces, cuando hagamos la representación gráfica, vamos a dibujar en el plano. Ustedes tienen, en este caso, dos variables, una la dependiente y la otra la independiente. Entonces, ustedes acá tienen, esto es X, en el eje horizontal, las variables independientes, que son las abscisas, en el Y, las variables dependientes, que son las ordenadas. Ustedes pueden tener una representación gráfica, si bien tienen ahí una, pero yo le voy a hacer otra. Pueden tener, esto es A, supongamos, y esto es B. ¿Vamos? Esta curvita que tienen ahí, esto que tienen acá, es la representación gráfica, de la función f. ¿Vamos? Ustedes tenían una f que va de D, un subconjunto de R a R, y que a cada X le asigna un único Y, que es igual a f de X. Esta curvita es la representación gráfica de la función, ¿sí? De la función f. En este caso, por la gráfica que nosotros tenemos, el dominio lo miramos en el eje X, en el de las variables independientes. En este caso, el dominio va a ser el intervalo cerrado AB. Y supongamos que si este valor es C y este valor es D, supongamos, el rango de la función va a ser el intervalo CD. ¿Sí? Para este grafiquito que hice ahí. ¿Estamos? Y ahí ustedes lo tienen marcado en el otro dibujito que está en el apunte. ¿Ven? Ustedes tienen la representación gráfica. Estos valores, marcamos acá, son los que representan el dominio. ¿Sí? Solamente que yo acoté y les dije, bueno, esto es A y esto es B. Y estos valores que está pintadito, acá lo vamos a poner otro color, estos son los valores que toma la variable dependiente, es el rango. ¿Estamos? Bueno, esto es a modo de repaso
de lo que vieron en análisis 1. Ahora vamos a empezar con funciones de dos variables independientes, que es lo que a nosotros nos interesa. De dos variables independientes, de tres variables independientes, y luego hacemos una generalización y tomamos n variables independientes, ¿sí? Bueno, sigamos. Veamos qué dice la definición de una función de dos variables independientes, sea de un subconjunto de R2, una función f de dos variables independientes reales, es una regla que asigna a cada par ordenado xy de números reales en D un único número real denotado por f de xy. ¿Cuál es la notación que usamos para estas funciones? Esta definición quiero que la estudien. ¿Por qué? Porque en el final les preguntan y muchas veces no saben lo que es una función en dos variables independientes. Esa es la definición, sea de un subconjunto de R2, una función f de dos variables independientes, es una regla que asigna cada par ordenado, xy de números reales en D, un único número real E, denotado por f de xy. En símbolos, esto se define así, sea f, una función que está definida de D, un subconjunto de R2. ¿Y a dónde va a parar? A R. Y a cada par ordenado, xy, le asigna un único valor z que es igual a f de xy. Esa es la notación que usamos para funciones de dos variables independientes. ¿Quiénes son las variables independientes? X e y. Estas son las variables independientes. ¿Sí? Z es la variable dependiente. Bueno, quiero que observen algo, a diferencia de lo que veníamos repasando. El dominio de, ¿dónde está contenido? ¿Dónde está contenido? Miren lo que escribí. En R2. En R2. Entonces, el dominio, en el caso de una función de dos variables independientes, es un subconjunto de R2. ¿Y el rango? ¿Dónde va a estar contenido? En R. En R. En R. Claro, eso es lo que quiero que empiecen a darse cuenta. Cuando nosotros definimos las funciones, tenemos que tener en cuenta cuántas variables independientes tenemos. ¿Por qué? Porque en base a eso, yo voy a saber si ese dominio es un subconjunto de R2, de R3 o de Rn. Bien, entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. El rango siempre va a ser un subconjunto de R, porque es una sola la variable dependiente. ¿Bien? Bueno, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto, sigamos. Esto también nosotros lo podemos representar a través de un diagrama de Venn, o sea, un diagramita de flecha en realidad. Ustedes fíjense que acá tenemos para cada un par ordenado x1 y 1, le corresponde, toma el valor z1, un único valor. Al par ordenado x2 y 2, le corresponde el z2, y así al par ordenado, ustedes fíjense en que son todos los pares ordenados que están en ese subconjunto, en el conjunto D, que es un subconjunto de R2. Al par ordenado xn y sub n le corresponde el zn. Los valores que toman z están en R, ¿sí? Están en R. Bien, eso tiene que quedarles bien en claro a la hora de cuando tengamos que sacar el dominio. Por ahí van a ver ustedes que en los ejercicios les van a pedir que determinen el dominio y que grafiquen el dominio. No la función, porque hay gráficos de funciones que van a ver que no los vamos a poder hacer, porque va a depender de cuántas variables independientes tengamos. Pero sí que dibujen el dominio, ¿sí? Eso hay que tener muy en claro. Esta es otra notación que nosotros podemos tomar, digamos, a la hora de notar funciones. Es la terna x y z, donde z, el que z es igual al f de xy,
donde x, y son valores que pertenecen al dominio. Y esta es la notación que yo les escribí. Sea f, una función que está definida de D, un subconjunto de R2, y que va a parar a R, y a cada par ordenado x, y le asigno un único valor z igual a f de x, y. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? El dominio de una función, en el caso de una función de dos variables independientes, bueno, ¿en qué consiste? El dominio, está la definición de la función f, es el conjunto de los pares ordenados x, y de números reales, para los cuales va a estar bien definida la función f. Los valores de las variables x e y, es lo que yo ya les dije, son las variables independientes, y bueno, su universo es el dominio. El rango de la función es el conjunto de los valores que toma la función f, y siempre el rango es un subconjunto de R, o R mismo. ¿Bien? Bien. A la hora de denotar el rango, nosotros lo podemos escribir también de otra manera. Si yo he definido, también lo podemos tomar así. El rango de f es igual a z, perteneciente a R, tal que z es igual a f de x, y, donde x e y, ese par ordenado, pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Esto, lo que tiene escrito acá, es lo mismo que esto. ¿Sí? Es otra forma de escribirlo. Son los z pertenecientes a R, tal que z es igual a f de x, y, con x, y perteneciente al dominio. ¿Sí? Bueno, acá van a ver que ustedes, por ejemplo, acá tienen distintos ejemplos para ver si son funciones. Yo no quiero ver esos ejemplos, voy a hacer otro. Miren. A ver, por ejemplo, miren que acá les pregunta, pero no quiero que veamos la respuesta. Voy a subir un poquito porque no quiero que vean la respuesta. Perdón, he subido demasiado. Ahí. Miren, determina si z es función de x e y. Bueno, ¿qué me dicen en el ejemplo 1? Yo lo voy a copiar. Y z menos xy más x cuadrado z igual a 10. ¿Qué dicen? ¿Será función? ¿Qué tienen que hacer para ver si es función? ¿Quién tendría que despejar la z? Ajá, se tiene que despejar la z. ¿Cómo anda Maximiliano? ¿Maximiliano no Ahí era? andamos bien. Sí, Ah, anda bien, bueno. Bueno, despejan z. ¿Y en esta pueden despejar z? Sí. Miren, sacan de estos dos términos, sacan factor común. Entonces nos va a quedar y más x cuadrado por z menos xy igual a 10. El menos xy va a pasar sumando. 10 más xy. Y esto va a pasar, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Perdón, es y más x cuadrado. Entonces ustedes la despejan a la z y ahí la tienen escrita a través de la fórmula, o sea, de manera explícita. ¿Sí? Ustedes tienen ahí a z, que es una f, una función que depende de x e y, dos variables independientes. Entonces, en el caso 1, sí es función. En este ejemplo, sí es función. Y por ejemplo, miren, en el 3 que tenemos, en el 3, voy a escribir con otro color. ¿Qué me dicen? ¿Es función? Ustedes tienen xy por z cuadrado más 2xy menos y cuadrado igual a 4. ¿Qué dicen? ¿Será función? ¿La puedo despejar a la z? No, porque no se puede despejar la z. Ajá, y bueno, y les explico por qué. Xy por z cuadrado va a ser igual a 4 menos 2xy más y cuadrado.
O sea que z cuadrado es igual a 4 menos 2xy más y cuadrado sobre xy, ¿no es cierto? Pero yo a la hora de despejar z, esto me va a quedar más menos la raíz cuadrada de 4, o sea, de este cociente. Y entonces, ¿qué valor tomo? ¿El signo positivo o el signo negativo? ¿Qué valor tenía que tomar z? A cada par ordenado, ¿qué le tenía que asignar? Un único valor. Y acá yo, ¿qué voy a tomar? ¿La raíz positiva? ¿La raíz negativa? Si yo no tengo otra condición para z. No me dan una restricción para z. Distinto hubiese sido que acá nos hubiesen agregado z mayor que 0, por ejemplo. Si a mí me hubiesen dado z mayor que 0, bueno, yo en ese caso solo tomo la raíz positiva. Y en ese caso sí se define una función. Pero así como está, sin esa condición, no es una función. ¿Se entiende? Eso es donde ustedes pueden llegar a una ecuación, a una forma explícita de la función. Los escucho. O sea que siempre y cuando esté con una condición dada la ecuación, ahí ya la podemos considerar función, si no, no. Claro, dependiendo de la forma de la ecuación. Bien. ¿Estamos? Dependiendo de la forma de la ecuación. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda de que siempre hay que tomar z, digamos, a la hora de ver una ecuación, una función con... Función, en general sí, en general uno, pero también puede ser, ya cuando veamos, o sea, en general para dos variables independientes, la z es la que la denotamos como dependiente. En general sí. Ya vamos a ver que cuando tengamos tres variables independientes, una función de tres variables independientes, x y z van a ser las independientes, y bueno, le vamos a llamar u a la dependiente. ¿Sí? Pero cuando nosotros trabajamos con dos variables independientes, x y son las independientes, z la dependiente. ¿Sí? Digamos así lo denotamos. Mi pregunta era por lo que, o sea, no había leído. Claro, porque ahí te dice, determina si. Claro, la consigna. Claro, porque ahí en la consigna vos te dice, determina si z es función de x e y. ¿Sí? En general, cuando vieron que yo les definí, yo les puse una función de, que va de d en R2 a R, y a cada xy le corresponde un z igual a f de xy. Yo les definí así, ¿se acuerdan? Y les dije, bueno, z es la variable dependiente, xy las independientes. Entonces acá vos te dice, si z es función de x e y, esto es lo que vos tenés que buscar. Si a z vos la podés escribir en términos de x e y, pero es un único valor el que toma. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, a ver, les voy a dar otro. Acá ustedes tienen ejercicio donde les dice, dada la función, encontrar el dominio, el rango y representar gráficamente. Pero no, de ninguno de esos les voy a dar. En realidad es el 6. ¿El 6? No, el 5. El 5, ese es el que quiero. Que lo voy a escribir así. Ustedes tienen f, que es una función, z, que está definida como la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? Tengamos en cuenta que acá ustedes tienen ya una función de dos variables independientes. Bueno, el dominio es un subconjunto de ¿quién? Si tienen dos variables independientes. De R2. R2. Bueno, ¿cómo escribimos el dominio? Sería X perteneciente a R2. O sea, para poner los pares ordenados, X, y perteneciente a R2, fíjense en cómo escribo. Tales que. Tales que 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0.
Es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿En qué difiere si ustedes hubiesen tenido una función g donde sea z igual a 1 sobre 9 menos x cuadrado menos y cuadrado? Que Tendría que ser denominador mayor a 0. Claro, que en ese distinto. caso el dominio va a ser estricto. Bien, que va a ser los pares ordenados de x y pertenecientes a R2, tales que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor a 0. No puede ser 0 porque está en el denominador. Bien, bien ahí. Ahora, a nosotros nos piden la representación gráfica del dominio. Entonces, estamos con la función f, ¿no? Estamos con la función f. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar el dominio? Yo quiero graficar esto. ¿Cómo hacemos para graficar el dominio? Tengo que trabajarlo un poquito a esa inecuación. Entonces, miren, trabajamos un poquito. Entonces acá nos va a quedar 9 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Esto es lo mismo que 9 acá en lugar de poner el mayor o igual, voy a poner el igual. Voy a poner el igual. 9 igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué representación gráfica tiene esto? X cuadrado Un más y círculo de cuadrado. radio 3. Ajá, una Circunferencia. circunferencia. Una Claro, circunferencia. con centro en el origen de coordenada y radio 3, ¿no es cierto? Bueno, entonces dibuja. Y ya les voy a hacer una pregunta. Esto, así. Vamos a poner el XY. Y acá tenemos que dibujar esa circunferencia. Tiremos un poquito. La movemos y la ubicamos. Bueno, por eso trabajo con el OneNote porque tiene muchas herramientas. Esto tiene radio 3, menos 3, menos 3 y 3. Bueno, acá nosotros tengan en cuenta que yo he trabajado con la igualdad. Pero si yo trabajo con la desigualdad, esto me hubiese quedado 9 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Entonces, yo quiero saber qué parte va a Profe, ser de la disculpe. gráfica. ¿Qué? Dígame. 9. Ah, claro. Ya queda cambiado la igualdad, Claro, ¿verdad? Queda claro, cambiado, claro. sí. Va a quedar el x cuadrado que está restando, va a pasar sumando, el y cuadrado también. Entonces yo ahora quiero saber, porque acá yo he dibujado, pero no he determinado todavía quién es el dominio. ¿Sí? Entonces puede ser la parte interna de la circunferencia, con el contorno incluido, porque es mayor o igual, o puede ser la parte externa de la circunferencia, con el círculo, ¿no? Porque es mayor o igual. ¿Cómo hago para saber cuál es la región? ¿Cuál es el dominio? Lo que yo les Probamos con sugiero, 3. claro, con un puntito. Fácil. Miren, tomemos el punto, el origen, por ejemplo. El 0, 0. Entonces, yo me pregunto, ¿el 0, 0 pertenecerá al dominio de la función? ¿Al dominio de la No. función? Bueno, a ver, veamos. O sea que se tiene que cumplir esta desigualdad. Sí, se cumple. Si ustedes reemplazan, miren, les va a quedar 9 mayor o igual que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. ¿Y el 9 no es mayor que el 0? Sí, ¿No es profe. mayor? Sí. Sí, profe. Sí. O sea que Sí, profe. esto es el dominio, chicos, esto. ¿Y por qué toma el contorno de la circunferencia? Porque es igual. Porque es mayor o Porque es igual. igual. Claro, exactamente, porque es mayor o igual. Si hubiese sido para el caso de la función g, que ustedes hubiesen tomado 9 mayor que el x cuadrado más y cuadrado,
la circunferencia hubiese ido ¿cómo? ¿La tomaba la circunferencia? Sin la frontera. Claro, entonces la circunferencia iba a ir punteada, no rellena, no toda la línea. ¿Me entienden? Bueno, y si hubiesen tomado un punto afuera, miren, si hubiesen tomado un punto afuera, porque pueden tomar un punto adentro de la circunferencia o afuera. Supongamos que hubiesen tomado ese punto. Ese punto tiene coordenadas 4, 0. Entonces, el 4, 0 pertenece al dominio de la función. No. ¿Sí? No, profe. No, porque si ustedes reemplazan, les queda 9 mayor o igual que 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto les da igual a 16. Y el 9 no es mayor que el 16. O sea que el 4 no pertenece al dominio de la función. ¿Me entienden? O sea que ustedes a la hora de graficar, para saber si es la parte interior, si es la parte exterior, es conveniente tomar un valorcito, tomar un punto. ¿Bien? Tomar un punto. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, quiero hacerles otro. Quiero hacerles el 8. ¿Me dicen si copiaron? Porque yo así... Disculpe, le hago una pregunta. Sí. Entonces usted dice que cuando no se verifica que el par ordenado pertenezca al dominio, el exterior es el que va. No, o sea, vos lo que yo les digo es que ustedes, si no se verifica la inecuación, la desigualdad, ¿eso me Sí, estás diciendo, Gabriela? claro. Claro, porque ahí vos tenías dos opciones. O tomabas un punto que esté adentro de la circunferencia o un punto que esté afuera de la circunferencia. Si vos hubieses elegido el punto que está afuera de la circunferencia, que es el 4, 0, bueno, no se verifica la inecuación, no se verifica esa desigualdad. Entonces esa parte de afuera no es el dominio. Lo que es el dominio es la parte de adentro de la circunferencia. Bien, ahora sí. Sí, bien. Y Profe, decime. ¿siempre el centro va a ser el 0, 0? En este caso es el 0, 0. Pero Pero yo podría... si puede variar. Claro, puede variar porque en este caso, esta es una cónica que han visto ustedes en álgebra, el centro puede variar, porque en general la ecuación de una circunferencia les dan así, x menos a al cuadrado más más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. ¿Estamos? Entonces ahí el centro de esa circunferencia es las coordenadas AB y el radio es R. Bueno, ¿puedo correr la pantalla? Sí, profe. Profe, Sí, para Sí. determinar el rango, ¿cómo podemos hacer para determinar el rango? Bueno, y ahí ustedes tienen que determinar el rango, porque también creo que les pedían el rango. Ustedes fíjense, la función, el rango siempre va a ser un subconjunto de R, ¿no es así? ¿Qué valores toma acá? Fíjense. Si ustedes tienen la... De menos 3 a 3. ¿Qué me dicen los demás? Son los valores que... 3. Ajá. ¿Y los demás qué me dicen? Sí, profe. De menos 3 a 3, profe. Cerrado. Cerrado es de menos 3 a 3. Claro, ¿por qué? Porque de acuerdo a los valores que toma la X... Uy, perdón, estoy acá. Son los valores que va a tomar, o sea, cuando ustedes reemplacen los valores de X y Y que están definidos, digamos, en ese dominio, que están dentro de esa circunferencia, el valor máximo, el Z, pero ojo, 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 ojo. Ustedes cuando resuelven una raíz cuadrada positiva, índice par, ¿qué resultado nos va a dar? Positivo. Un resultado positivo. Positivo. Positivo, positivo. Bien. Entonces, ¿puede tomar el valor menos 3? O sea, porque acá No. ustedes tengan en cuenta, ya acá les hago una aclaración. Esto es la representación Del dominio.
Claro, del dominio. Es la Entonces sería de representación, 0 a 3, profe. claro, del dominio, de 0 a 3. Así es. Entonces, el rango para este caso es de 0 a 3. De 0 a 3. Por la Profe, forma yo de... tengo una consulta. Sí, decime. ¿Hay una forma analítica de sacar, de determinar el dominio y el rango? La forma analítica es esta que les escribí acá. A ver, espera que lo quiero remarcar. Esta es la forma analítica. Bien. ¿Y para Con- representarlo como intervalo se puede también o no? No, ¿por qué no lo pueden representar como intervalo? Porque ¿dónde está? El En claro. R2. En R2. Claro. Bien, Buen intervalo era en el caso cuando teníamos la función de una variable independiente. bien. Pero en este caso no, porque va a ser un subconjunto de R2. Esa es la Pero, expresión analítica del rango, bien. del dominio, perdón. Y Y del rango, analíticamente, sí. sí, decime, y del rango es como que lo tengo que razonar un poquito. Porque acá ustedes han hecho la representación gráfica del dominio, no de la función. Bien, ¿Sí? entonces sacamos el rango, determinamos el rango de la representación gráfica del dominio. No, no hemos sacado de ahí, porque si yo veo, yo diría, y eso es lo que les ha creado la confusión, por eso me han dicho de menos 3 a 3. Si yo miro acá, yo digo, el rango son estos valores, que va desde el menos 3 al 3. Y no, ¿por qué? Porque esto es la Porque esa no es la representación, función. no es la función, es el dominio lo que yo he dibujado acá, Bien, no la función. Justamente todavía no hemos visto la gráfica, que es lo que sigue. Miren, yo no he dibujado todavía la gráfica de una función. Si yo tengo que graficar, miren, yo voy a volver acá, ya que está, y aprovechando la pregunta, me voy a correr un poquito y ya les voy a hacer el H. ¿Quién era Miren, la gráfica en el espacio era de ese, profe? claro, claro, porque es una gráfica en el espacio, porque ustedes tienen 3 variables. Si yo quiero graficar, esto Y ahí tengo es que donde se le encontrar. ve bien el rango, de 0 a 3. Sí, exactamente. Miren, si yo tengo que graficar esta función, voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a tener z al cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sigo trabajando un poquito y eso me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Qué representa gráficamente eso? Álgebra. Una esfera, Una el esfera. radio 3. Bien. Esta es una esfera. Esta es una esfera con centro en 0, 0, 0 y de radio 3. Pero yo les voy a hacer el dibujo. Yo les voy a hacer el dibujo. Esto se representa en el espacio. Porque tienen 3 variables. 2 independientes y una dependiente. Bueno, ¿cómo hacemos a la hora de hacer el gráfico? Esto es X. Voy a ir borrando. Y Z. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, dibujamos. Ahí, más o menos. Y vamos a completar. Esto es 3, 3, 3. Uy, perdón por mi gráfica. Bueno, ahí les hago una aclaración. El z, ¿cómo dice que está definida la función? La función acá, ¿cómo está definida? ¿Qué valores toma? ¿Qué dice? Z igual a raíz cuadrada positiva de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué signo toma? La parte positiva. Entonces, en realidad, no es la esfera completa. Si yo la tengo que dibujar bien a la función, es esto. Voy a tratar de Sería la borrar. semiesfera. Es una Sí, la mitad sería. semiesfera, exactamente. Es una semiesfera, no es la esfera completa. Es esa parte. Entonces, ahí se ve clarito que el rango
son los valores que toma la variable z. Y es desde 0 hasta 3. ¿Ven? Ahí yo lo veo clarito a quién es el rango, porque esta es la representación gráfica de la función. Mientras que esta, que está dibujada acá de la circunferencia, es la representación gráfica del dominio, que es lo que nos pedían a nosotros en el ejercicio. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Y está bien por la pregunta que me han hecho, porque así de paso ya les dibujaba. Esa es ahí ustedes tengan en cuenta que tenemos una cuádrica. Ya acabamos de repasar lo que es esfera. Esta semana en el práctico les voy a dar un práctico de repaso de cónicas y cuádricas. Mañana les voy a enviar también un link que es de la universidad, creo que es de la Regional de La Plata, si no me equivoco, y ahí busquen, abran el link, busquen la parte de cuádricas y de cónicas. Es como que ustedes, cuando vean la ecuación, por ahora yo tengo que identificar más o menos sus elementos para poder graficar. Porque cuando veamos integrales, sí o sí tengo que identificar y saber dibujarla la cuádrica. Por ahora me interesa de que por lo menos la identifiquen. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Sí, profe. Bien, y van a ver que no todas las funciones, nosotros en los ejercicios, no todas las funciones son fáciles de graficar. Entonces, no le van a pedir siempre el gráfico de la función, pero sí el gráfico del dominio. El apartado H, el H o el 8 era, perdón, dice logaritmo de 4 menos X menos Y. Bueno, lo copio acá. Entonces el 8 dice, ustedes tienen la función f, tal que está definida como z, Profe, igual a lo... Sí, antes de que pregunta. pase a ese del logaritmo, con respecto Sí, a este que quedó sí, decime. de la semiesfera, entonces para Sí. calcular el rango, nosotros directamente, ¿cuál sería la manera para que no nos confundamos con esto que pasó recién con el dominio? Bueno, porque vos para que no te confundas en el rango, vos fíjate, yo lo tengo que razonar a través de la expresión analítica que a mí me dan de la función. ¿Sí? Yo sé, cuando ahí ustedes me dijeron menos 3 a 3, bueno, no, me hace ruido eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ustedes resuelven una raíz cuadrada, no me puede dar como resultado un número negativo. Entonces, si yo me fijo esto como valor máximo en el caso de que el x y el y valgan 0, el valor máximo que va a tomar va a ser 3. Y el valor más chico que puede tomar en el caso de que el x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 9, va a ser 0. Yo de la expresión analítica lo voy a razonar. No hay una receta. De la gráfica del dominio no lo puedo sacar. Y a veces ustedes no van a poder dibujar la gráfica de la función porque va a depender de la ecuación. Entonces tampoco les va a servir ayudar. No van a tener esa ayuda. Entonces, de la expresión analítica, de ahí lo voy a razonar. ¿Sí? De ahí lo voy a razonar. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de esa función? 4 menos X menos Y mayores a 0. Bueno, el par entonces, renal de X perteneciente a R2 tales que 4 menos Es. X menos Y sea mayor a 0. perfecto. Esto sean mayores que 0 porque es, digamos, para que esté bien definido el logaritmo neperiano. Perfecto. Esta es digamos, la forma analítica de definir el dominio, pero lo tengo que dibujar. Entonces la trabajo un poquito a esa inecuación. 4 menos x cuadrado, menos y mayor que 0. Entonces ustedes pueden poner 4, voy a poner el igual, menos x menos y igual a 0, y esto me queda 4 menos x igual a y, o lo que es lo mismo, y, me gusta así más, y igual a 4 menos x, porque es una igualdad. ¿No es así? Profe, ¿siempre puedo poner el igual para hacer eso?
Sí, lo pueden poner el igual, pero ahora ustedes ahí tienen que tener un poquito de cuidado. Miren, esto es lo mismo que hubiesen hecho así. 4 menos X, y esto le queda mayor que Y. El Y que está restando pasa a sumar. Entonces, esto es lo que yo voy a dibujar. ¿Yo por qué escribo la igualdad? Porque acá en la igualdad ustedes se dan cuenta fácilmente de que esto tiene como representación gráfica una recta, cuya ordenada al origen es 4. Es más, la voy a escribir así. Menos X más 4. Se dan cuenta de que es una recta cuya ordenada al origen es 4 y la pendiente es menos 1. Bien, pero en sí no es la recta. ¿Por qué? Porque ustedes dicen 4 menos X mayor que Y. Entonces a la hora de dibujar, ustedes van a dibujar, pero la recta la van a tomar a los valores de la recta. Si dice mayor estricto acá. No, voy punteada, ¿verdad? Va a ir punteada. 1, 2, 3, 4. Ordenada al origen 4, pendiente menos 1, menos 1, 1. Va a ir punteada. Marco la recta. Marco la recta. Ahí estoy dibujando. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el dominio? Porque esa recta lo separa, digamos, al plano en dos regiones. En esta parte y en esta parte, digamos. ¿Qué parte es la que corresponde del dominio? La de la derecha. La parte donde X e Y crecen. Bueno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Esta parte? Sí. Puedo probar Bueno, con a punto ver. también, ¿verdad? Eso, probemos con un punto. ¿Qué punto ustedes están seguros que está acá, en esta región? A ver, díganme un punto que están seguros que está en esa región. 10, 10. 10, 10, por ejemplo, miren, uno fácil, lo pueden tomar, qué sé yo, acá tienen, por ejemplo, el 5, el 0,5. 0,5, ¿no es así? Bueno, Sí, profe. entonces ustedes tienen el 0,5, que nosotros nos preguntamos, ¿pertenecerá al dominio de la función? ¿Pertenecerá? Otro punto, por ejemplo, ya después podríamos haber tomado un punto que está en esta región inferior, por ejemplo, el 0, 0, el menos 1, 0, puntos fáciles a la hora de calcular. Por eso no he tomado el 10, 10 que me estaban diciendo. Bueno, entonces ahora ese punto, el 0, 5, lo reemplazo acá, en la inecuación, lo reemplazo. Y veo si se verifica o no. Si se verifica, entonces, porque esa región es el dominio. Si no se verifica la inecuación, es porque esa región no es el dominio. ¿Estamos? Entonces reemplazo. 4 menos 0 es mayor que 5. No. No, porque usted el 4 no es mayor que 5. Esto no es cierto. Entonces, ¿va a ser esta región? No, sería la de abajo. Va a ser la de abajo. Esto es falso. Miren, tomemos otro punto para que se convenzan. Miren, acá. ¿Qué punto? Miren, este. 0,3. Bueno, 0,3, entonces este. Entonces me dijeron el 0,3. Entonces el 0,3 pertenece al dominio, se tiene que verificar la inecuación. Entonces reemplazo, me queda 4 menos 0 es mayor que 3. Eso sí es verdadero. Eso sí es verdadero, porque me queda 4 mayor que 3. Entonces, esta parte es la gráfica del dominio. Y rayamos todo esto, todos esos puntos que están en esa parte del plano, todos esos es el dominio. Esto es la representación gráfica del dominio. Eso les tiene que quedar claro. No estamos dibujando la función, estamos dibujando el dominio. ¿Y el rango? El rango no sería del 0 sin tomar hasta el infinito. Claro, porque ustedes como función tienen una función, un logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de algo. Y siempre que ustedes lo resuelvan, o sea, para que esto esté bien definido, nosotros dijimos que el argumento, que el 4 menos x menos y,
tiene que ser una cantidad positiva. Entonces, cuando ustedes calculan ese logaritmo, ¿sí? Para que les va a dar como resultado un valor que está comprendido desde 0 hasta infinito. ¿No es así? Así es, profe. Sin incluir el 0, ¿no? Sin incluir el 0. Sin incluir el cero. Abierto. Abierto, ¿no? Bien, díganme si terminaron de copiar. Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces volvamos al apunte. Bueno, y ahí ustedes fíjense en que ya si bien hemos hecho un dibujo en este ejemplo, pero ahora lo que nos toca ver es la representación gráfica de una función de dos variables independientes. Para una función de dos variables, cuando hablamos de dos variables estamos haciendo alusión a las independientes, ¿no? Z igual a f de xy, donde su dominio consiste en todos los pares ordenados de números reales, se puede representar geométricamente por una región en el plano, el dominio, ¿no? La gráfica de la función va a estar formado por el conjunto de ternas ordenadas. ¿Qué ternas? X y Z pertenecientes a R3, tal que Z igual a f de xy con xy perteneciente al dominio. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la representación gráfica de una función de dos variables independientes, la representación gráfica se la hace en el espacio. Y acá ustedes tienen, supongamos, miren, en forma general, ¿eh? Una representación y dicen, esa es la gráfica de la función f. ¿Bien? Esta es en forma general. Esto es para una función de dos variables independientes. O sea, que si tienen tres variables independientes, ¿van a poder hacer la representación gráfica de la función? No. No. ¿Sí? O sea que a lo sumo van a poder hacer una función de dos variables independientes. ¿Sí? Bien. Veamos la definición de una función de tres variables independientes. Esta definición es la que ustedes se la van a aprender porque a veces les toman en el final y les dicen define una función de tres variables independientes. ¿Sí? Y ya le leemos. Sea D un subconjunto de R3, una función f de tres variables independientes reales es una regla que asigna a cada terna x y z de números reales en D un único número real denotado por f de x y z. La notación, o sea, explícito, digamos, el valor que toma la función en un punto general, lo escribimos como u igual a f de x y z. ¿Dónde? Entonces, generalmente usamos esta notación. D es un subconjunto de R3, y va a parar a R, a cada terna ordenada, X y Z, le asigna un único valor U igual a F de X y Z. En este caso, X y Z son las variables independientes. Son las variables independientes. Y en este caso, U es la variable dependiente. U es la variable dependiente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dónde va a estar el dominio de una función de tres variables independientes? Va a ser En un R3. subconjunto en R3. ¿Y el rango? ¿Y el rango? En R. En En R. R. Siempre el rango va a estar en R. ¿Sí? En R. O sea, así sea una función de una variable, de dos variables independientes, de tres. Siempre el rango es un subconjunto de R, o R mismo, ¿no? ¿Alguna duda? No, ¿Se entiende? sí. Bueno, acá tienen el dibujito en el diagrama.
El dominio de una función, en este caso va a ser, o sea, son los valores que toman las variables independientes, las ternas ordenadas X y Z, de números reales, para las cuales va a estar bien definida la función f. ¿Sí? Profe, ¿puede mostrar de nuevo la definición? Sí, muestro favor. de nuevo la definición. Sí. Sí. Ahí. Eso es lo que yo les voy a ir marcando. Quiero que le estudien a la definición porque después les preguntan y no se acuerdan. Una función de 3 variables independientes no la vamos a poder dibujar, pero sí podríamos dibujar su dominio. El dominio lo dibujaríamos en el espacio, pero no podemos dibujar la función. ¿Sí? Una función de 2 variables independientes, su dominio está en el plano. Es un gráfico que está en el plano. La gráfica de la función de una variable de una función de 2 variables independientes está en el espacio. Bien, ¿ahí copió la definición? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, y esta es la notación que yo les he remarcado, ¿sí? Que yo ya les escribí. Va de D, su conjunto de R3, va a R, y a cada terna ordenada, X y Z, le corresponde un U igual, es un único valor, F de X y Z. ¿Sí? Esa es una expresión analítica, o muchas veces les dan en forma explícita ya la ecuación. ¿Sí? Acá ustedes tienen la definición de lo que es el rango de F. Ustedes también lo pueden escribir como el conjunto formado por los U pertenecientes a R, tales que U igual a F de X y Z, que es como les venía escribiendo anteriormente, donde X y Z pertenecen al dominio de la función. Esa es otra forma de escribirlo al rango. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sigamos. Bueno, a ver, veamos ya que tenemos algunos ejercicios acá y de ahí ya les doy la generalización y terminamos. Eso es todo por la clase de hoy. Por ejemplo, miren, en el ejemplo 1, que es bien fácil. Ustedes tienen la función f de x y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Una función polinómica. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. R2. Ojo, ¿cuántas variables R3. independientes tiene? Eso. R3. R3. Todo R3. Por eso le dije, esta está fácil. ¿Y quién es el rango? R. R, porque va a tomar cualquier valor R. Pero, ojo, esto es un 1. Ojo acá. Porque vos tenés en cuenta que cuando a vos te devuelve los valores, o sea, los valores que toma U, el X, el Y y el Z, todo están elevado al cuadrado. Entonces, siempre cuando vos hagas esa suma, ¿qué te va a dar como resultado? Un número, Número positivo. positivo. Sería de 0 a infinito, rango. Perfecto. O ponen R positivo, o ponen de 0 a infinito. Ahí está. ¿Ven? ¿Estamos? Sí, profe. Porque están elevadas al cuadrado, las 3 variables independientes. ¿Sí? Y bueno, y a ver, por ejemplo, en el 6. En el 6 dice U igual a X sobre YZ. Y por Z. ¿Cuál es el dominio de esa función? Sería la terna ordenada X y Z, existente en R3, Sí, perteneciente a R3, sí, está bien. tal que Y y Z sean diferentes de 0.
Exactamente, tal que y por z sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no va a anular el denominador y no va a estar bien definida la función. ¿Cuál es el rango? R. R. R excepto el 0. Ajá, ¿y por qué el 0 no? ¿Por qué una asíntota? Porque es una división. Ah, no. Pero, No, sí pero lo ¿quién? incluye el 0. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el i por z no es igual a 0, pero el x no podría tomar el valor 0. Sí, Sí, podría. sí incluye el Claro, 0. sí incluye el 0. ¿Estamos? Bien, perfecto. Y vamos a dar la generalización y con eso vamos a terminar. O sea, la generalización de la definición de funciones de n variables independientes. Profe, ¿Sí? una Usted, gráfica de en sí, R3 se sí. complica todavía más, ¿o no? O sea, vos acá en el caso del dominio, no vamos a hacer la gráfica, pero acá en el caso del dominio, o sea, vas a graficar en el espacio, sí. La función no la podés dibujar, pero sí vas a dibujar el dominio. Por eso acá te piden representar gráficamente el dominio. Si yo tengo que graficar para el ejercicio 1, tendría que rayar, digamos, todo el espacio. Perdón, esto es X y Z. El dominio es todo, entonces rayo todo. ¿Sí? Pero acá tendría que analizar bien el tema de que ese producto X por Y por Z es distinto de 0. Ahí van a ser cortes de plano. ¿Sí? Pero, o sea, a la hora de graficar, lo que yo necesito es que sepan y repasen, son cónicas y cuádricas. Profe, corríjame si estoy equivocado. El dominio en funciones de dos variables sería, Lo dibujo eh, en el plano, claro, un dibujo en un plano, o un sí. plano también podría ser. Eh, y en No, R3, o sea, lo en dibujo tres en el espacio. variables, Lo es un dibujo en dibujo el en el espacio. espacio. Claro, Bien, así es. Siempre que cuando ustedes tengan que dibujar la función, le agregamos una dimensión más. Entonces, por eso es que yo les digo que una función de 3 variables independiente, yo la tendría que dibujar en R4, pero no lo puedo hacer ese dibujo. ¿Entienden? ¿no Una cosa, existe? ustedes no podemos dibujar. No, nosotros podemos dibujar a lo sumo en R3, en el espacio. ¿Sí? Nosotros no podemos dibujar, o sea, si nosotros en R4, en R5, eso no podemos dibujar, chicos. ¿Estamos? O sea, lo Bien, que profe. ustedes tienen que tener en claro es que si ustedes tienen una variable independiente, el gráfico de la función se hace en el plano. Cuando yo le hablo en el plano, le estoy hablando de las coordenadas X, Y. ¿Vamos? Y el gráfico del dominio se hace en X, en R, digamos. Si tienen una función de dos variables independientes, el gráfico del dominio se hace en el plano y el gráfico de la función en el espacio. Si tienen una función de tres variables independientes, el gráfico del dominio se hace en el espacio y no podemos hacer la representación gráfica de la función. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Cuando nosotros vamos a hacer la gráfica de la función, uno le agrega una dimensión. ¿Estamos? Porque uno dibuja en función de todas las variables que tenemos, las dependientes, las independientes y la dependiente. ¿Bien? Bueno, vamos a la generalización. Vamos a definir una función de n variables independientes. Aquí remarcamos la definición. Sea D un subconjunto de Rn, una función f de n variables independientes reales es una regla que asigna a cada n-ada, o también capaz que ustedes lo leen como cada n-upla, que se escribe así, ordenada x1, x2, xn, de números reales en D, un único número real denotado por f de x1, x2, xn. ¿Sí? En forma general, bueno, la definición del dominio es el conjunto D,
Y el rango son, digamos, los valores que toma F. ¿Profe? Ha salido la profesora. Se debe haber quedado sin internet. O se le apagó la computadora. Ya me había asustado, pensaba que a mí se me había clavado. ¿Qué me ha pasado? Me ha clavado el mouse. Yo quedo como anfitrión. Palomo, da la clase. Tenés el poder. Tengo que dar clase. Bueno, empiecen, saquen una hoja, van a tener examen solo para eso. Sí, somos poquitos, 36 nada más. No me quiero imaginar a mitad de... Bueno, nosotros éramos 100 y pico, ¿no? En análisis 1 el año pasado. Creo que volvió a entrar la profe. Sí, ahí volví a entrar. Terminaban 10 y me Ahí está, me caí del Zoom, chicos. Puede pasar, ¿ven? Es la mala señal por ahí de internet. Bueno, ahí ya estaba terminando. Vuelvo a compartir. ¿Lo habían copiado o no? No, esto no es. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Lo habían terminado de copiar, chicos, o no? No, profe. No, se había Ah, clavado profe, en todavía no. UPLA. ¿UPLA? Ah, bueno. Entonces, volvamos a leer. Sea D un subconjunto de Rn, una función de n variables independientes reales, es una regla que asigna a cada n-ada ordenada, x1, x2, xn, de números reales en D, un único número real denotado por f de x1, x2, xn. ¿Sí? D es el conjunto, o sea, el conjunto D es el dominio. Y el rango es, digamos, la f de x1, x2, xn, donde el x1, x2, xn tiene que pertenecer al dominio. En forma general, como en la notación que nosotros usamos, sea f, que va definida de un subconjunto D de Rn a R, a cada x1, x2, xn, le asigna un z, les dije yo, igual a f de x1, x2, xn. El dominio va a ser un conjunto de Rn. El rango es un subconjunto de R. Siempre el rango, eso es algo que siempre les remarco, porque después les cuesta mucho. El dominio, ustedes tienen que ver cuántas variables independientes tienen. El rango siempre es un subconjunto de R. Siempre. Independientemente si tienen 1, 2, 3, n variables independientes. ¿Bien? ¿Alguna duda? Entonces dijo que el rango es siempre un subconjunto de R. R. O R mismo, o los reales. Y el dominio, ustedes tienen que tener en cuenta cuántas variables independientes tienen. Si tienen una, bueno, entonces el dominio va a ser un subconjunto de R. Si tienen dos, es un subconjunto de R2. Si tienen tres variables independientes, el dominio es un subconjunto de R3. Y así. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y cuidado a la hora de sacar el dominio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que identificar cuántas variables independientes tienen. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. Le hago una pregunta de repaso. Sí. Entonces usted dijo función de una variable, la gráfica del dominio en R1, la gráfica de la función en R2. Con dos variables, el dominio en R2, la función en R3. Sí. Con tres variables, el dominio en R3 y la función en R4. Y así. Claro, pero en ese caso nosotros no podemos dibujarla la función. Eso es lo que les dije.
Perfecto. Bien, sí, así es. Está perfecto. Gracias.